¿Qué tal amigos? Gusto en saludarles. Hoy 25 de julio del 2020 estoy en Tapachula, Chiapas con mi amigo Rosalino Ortiz. Vamos a escuchar esta entrevista donde nos va a contar algunas de sus memorias. Él es periodista, escritor. Bueno, vamos a conversar con él. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en que vean este trabajo. Soy Rosalino Ortiz, originario de Tuzlachico y ya con 45 años de residencia en la ciudad de Tapachula. Eh, Me he dedicado durante 45 años al ejercicio del periodismo. Soy escritor, tengo 2 libros escritos, El campo en los 60 y Justino y sus andanzas periodísticas. Soy un apasionado de la fotografía, soy un apasionado de las plantas, me gusta hacer plantas, aprendí a injertar, a hacer esquejes, a hacer acodos, bonsai también, ya le agregué esa otra técnica y como siempre, muy inquieto, innovando, tratando de participar en todo lo que se pueda. Amigo, ¿su fecha de nacimiento? 6 de octubre de 1946. ¿Me puede decir el nombre de sus padres? Sí, Wilfrido Anleu Constantino y Anselma Ortiz Hernández. ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Eran originarios de dónde? Mi papá fue carpintero, incluso dentro de la política fue presidente municipal de Tuzlachico. Y mi mamá siempre se dedicó a cuestiones del lugar, pero también estaba vinculada con la cuestión de los partos. Ella fue partera empírica por muchos años. En su juventud, más bien en su niñez, ¿qué hacía usted? ¿A qué jugaba? Bueno, lamentablemente por cuestiones de la vida, quedé solo, por decirlo así. No es que me hayan abandonado, sino quedé solo desde los 9 años. Entonces para mí fue un poco difícil porque a partir de ahí empecé a buscar cómo vivir, y a eso se debe que yo no haya podido tener una escolaridad amplia. Apenas si logré cursar el primer grado de secundaria. A partir del 1962, 63, 64, 65, ya me fui a vivir al área rural, al campo. El área rural del municipio de Frontera Hidalgo, colindando con Metapa de Domínguez. Por ahí viví como 5 años. Gracias a Dios que estuve ahí porque aprendí toda la actividad del campesino, toda la actividad del campo. Gracias a Dios yo lo conozco, lo sé hacer y tengo mucha experiencia en eso. De ahí creo que parte el amor, la pasión que tengo por las plantas y los arbolitos. Cuando terminé la primaria, nada más alcancé a estar en la secundaria o el primer grado nada más. Estuve en casa del tío Antonino Ortiz, ahí con él estuve cuando estudié el primer grado de secundaria, pero ya no se pudo. Entonces ya fue cuando me fui al campo, y en el campo no se podía jugar nada. Yo llegué todavía jovencito, chamacón todavía, 13, cuando mucho 14 años, y no podía yo hacer ninguna actividad deportiva porque pues en el área rural casi no se puede, y yo simplemente me dediqué a todo lo que es la actividad del campo con el machete, a arar, rastrear, surcar para sembrar maíz, o también la siembra del frijol, la siembra de ajonjolí y todo lo referente a la producción de esos productos. De su niñez y de juventud, ¿se acuerda de algunas comidas típicas de ese lugar? Bueno, cuando estuve en el campo, ahí conocí y aprendí muchos productos. Por ejemplo, en el campo, la,
no hay un hogar que no pueda tener, por ejemplo, sus aves de corral, por ejemplo, gallinas, chompipes, como les decían ellos, guajolotes le dicen por otro lado, ¿no? Los marranos, incluso patos. Todo eso es muy común en el campo, o era antes, era muy común, porque de eso mismo se alimentaba el campesino. La gallina ponía huevos y también era parte de su sustento. Y también cuando podían, vendían para poder venir a la ciudad, aquí a Tapachula, por ejemplo, para compra de vestido o algunas cosas de vestir o algunas otras cosas. Pero en el campo la crianza de aves de corral, marranos, eso era muy común. En cuanto a la alimentación, pues el maíz y el frijol era la base en ese tiempo. Te hablo de 1900, repito, 1963, 64, 65, 66. El maíz y el frijol eran básicos, y de ahí dependían diversas formas de cómo consumirlo. Por ejemplo, el maíz, las tortillas, el pozol con maíz desquebrajado. También elaboraban, me acuerdo muy bien que elaboraban el maíz, lo dejaban que se fermentara, y ya de ahí obtenían un atole que en ese tiempo le llamaban chuco. La palabra chuco en ese tiempo en el medio rural significaba que estaba descompuesto, que estaba fermentado, que incluso que olía mal. Pero no, el chuco era simplemente una bebida muy deliciosa, y aprendía, conocí eso, lo consumí, y hoy en día pues yo voy a Tuzlachico porque allá hay una señora que lo tiene a la venta al público. Ese es el chuco. Y hay otro tipo de plantas, las hierbas que son muy comunes en el campo, la hierbamora, el chipilín, el bledo, chaya, ejotes. Todo eso era parte de la alimentación del campesino. Por eso es que a mí, yo voy al mercado y con mi esposa, y siempre procuramos comprar esas hierbas porque nos gustan y es parte de nuestra costumbre y es parte de nuestra alimentación. En el medio rural, ¿dónde vivió? ¿Cómo se llamaba ahí el rancho? El cantón Cacahuatales, municipio de Metapa, pero ya en el límite con el municipio de Frontera Hidalgo. Cantón Cacahuatales, así se llamaba el lugar donde yo viví cuando estuve en el campo. ¿Usted supo en su juventud sobre algunas historias, por ejemplo, de nahuales o de espantos? Bueno, de la región. Cuando me tocó estar en el campo, lo que sí era muy frecuente, y ellos decían, la gente comentaba que eran personas que tenían una característica propia, que de repente se convertían en animales. Mencionaban mucho que la cocha enfrenada. La verdad yo nunca pude ver eso, si era cierto o no. Los campesinos en ese tiempo así lo manejaban. ¿Cómo se presentaba? Pues normalmente en las casas, en los ranchitos, siempre hay perros. Entonces en la noche los perros sentían la presencia tal vez de ese animal, y empezaban a ladrar, pero a ladrar con mucha fuerza, con una insistencia, y escuchábamos que como que los agredían, o incluso que se peleaban, que se revolcaban entre ellos. Y cuando salíamos simplemente veíamos al perro sangrando, o que había sido mordido, y nunca supimos qué exactamente qué era, pero los campesinos en ese tiempo decían que era la cocha enfrenada. Y ya después sí,
llegamos a la conclusión que sí eran algunas personas que incluso vivían ahí cerca, pero no sé por qué en ocasiones se transformaban. Y otras historias, por ejemplo, La Llorona, ¿se escucha por ahí? No, en ese tiempo no, eso ya lo vine a escuchar aquí en Tapachula. Aquí sí, tal vez fue más frecuente, pero cuando me tocó estar en el campo, ahí nada más lo de la cocha enfrenada fue lo único que, que pudimos. Y otro detalle nada más, pero yo creo que, bueno, no sé a qué se le puede atribuir, de que a veces algunas personas cuando iban a la milpa, por decirlo así, o iban caminando dentro de un potrero, de repente como que sentían un mareo y, y empezaban a caminar sin rumbo y terminaban perdidos. Eh, pues no sé, también decían ellos que algún mal les pegaba y eso hacía que los desviaran de su camino, de su trayectoria, y porque a veces estas personas que sufrían eso, resulta que terminaban a veces encerrados dentro de un matorral, ahí quedaban, y que no era más que ellos eran los que iban finalmente a colocarse ahí, pero no se sabía a ciencia cierta qué era lo que sucedía, simplemente que de repente aparecían que estaban perdidos entre el monte, pero no se atribuía a cómo ocurría eso. ¿Qué otras tradiciones hay? Nada más eso fue lo que logré conocer cuando viví en el campo, únicamente eso. ¿Y la gente a qué acostumbra? ¿Qué hacen? ¿Alguna feria? A ver, ¿Hay de su comunidad, de toda esa región, alguna las feria? costumbres de la gente, bueno, en todas las comunidades tienen diferentes formas de ver sus cosas, sus costumbres. Por ejemplo, recuerdo muy bien que durante la Semana Santa pasaban los que van cargando el Judas, manejaban mucho eso, el Judas lo iban cargando y llevaban una marimba y bailaban los grasejos que se vestían como grasejos, así les decíamos en ese tiempo, y pues era un poco medio chistoso, por decirlo así, porque sabían qué personas vivían a la casa donde llegaban, y si había una muchacha, por ejemplo, decían, fulano de tal, o sea, refiriéndose al papá, aquí traemos a su yerno, cosas por el estilo, le ponían emoción, pues, pero también no faltaba algún jefe de familia que se molestara por esa situación, pero eso era muy normal, así lo sentíamos nosotros, el paso de los grasejos, era muy normal, y todo lo que decían, bueno, era parte de la convivencia entre los comunitarios. Eso por un lado. Por otro, en ese tiempo estaba muy la costumbre de ir al templo de Esquipulas en Guatemala, ya casi en los límites con El Salvador. Resulta que ellos prometían ir, si había alguna enfermedad o algún problema, ellos hacían la promesa de ir a visitar al Santo Esquipulas, y se iban para allá, pero lo hacían dentro de un protocolo que manejaban ellos. Por ejemplo, velaban las maletas, las cosas que iban a llevar las metían en unas redes, hacían un altar y velaban las maletas, las redes las velaban, y al otro día ya se iban. Normalmente iban con un palo, ¿no? Y como bastón, pero esto ya después me enteré que lo hacían así porque cuando ya cruzaban a Guatemala no faltaba que se encontraran con asaltantes, con bandidos,
y que les querían quitar sus cosas, entonces ellos el palo lo utilizaban como defensa para cuando eran atacados. Eso fue lo que yo comprendí después. Y al regreso, cuando venían de regreso de Esquipulas, el grupo, las personas que fueron, no llegaban directamente a su casa, sino que se quedaban en una casa cercana y ya nomás mandaban a avisar y ya llegamos. Entonces ya estaban preparados en la casa de los peregrinos, por decirlo así, y ya los iban a traer con música, con marimba, con todo lo que había, y los vecinos. Y ya eso al llegar a la casa constituía una fiesta, un baile general donde llegaba mucha gente. Así acostumbraban, era parte de la costumbre de ir a Esquipulas y ser recibidos con una fiesta. ¿Usted fue a Esquipulas? Sí, fui 3, 4 veces, me tocó ir cuando estuve allí, cuando viví en el campo, y ahora después, pues sí, continué yendo, ya no con la misma frecuencia, pero sí. ¿La primera vez por qué fue? ¿Con quién fue? Con mi mamá, porque después logré, cuando viví en el campo, logré reunirme con ella. Había yo dicho antes que me había quedado solo, pero cuando llegué al campo logré reunirme con ella, y con ella íbamos a Esquipulas. Mucha gente de aquí, de la región, incluso de Oaxaca, siempre van para allá aún. ¿En qué se fueron esa primera vez? Ya a mí ya me tocó ir por carretera, en los autobuses, más que un poco incómodo, un poco penoso, pues, porque pues te imaginas en esa fecha, pues no, el transporte no era como hoy, ¿no? Y se tardaba mucho para llegar a Esquipulas, pero ya era por carretera, no como lo hacían antes, que una parte lo hacían en tren, creo, y ya de Guatemala para allá, ya caminando o en algún transporte. Así eran las visitas al santuario de Esquipulas ahí en Guatemala. ¿Alguna vez usted tocó algún instrumento musical? No, nunca tuve la oportunidad, pues de joven yo me dediqué a trabajar y no, sí me hubiera gustado la marimba, por ejemplo, sí me hubiera gustado, porque dentro de mi familia, de la familia Anleu, mi papá era constructor de marimbas, pero más lo fue mi tío Salustio y mi abuelo Salustio Anleu. Ellos fueron constructores de marimba y por lo mismo 2, 3 de ellos sabían interpretarla, y a mí me hubiera gustado, pero no tuve esa oportunidad. ¿Pertenecieron ellos a algún grupo? Mi tío Salustio, él fue maestro de música en algún kinder, pero tenía un grupo musical basado con su marimba. ¿Cómo nació su amor por la escritura, la literatura? ¿Cómo se acercó? Después de estar en el campo vi que estaba dura la situación, ¿no? Vivir en el campo es duro, sobre todo cuando hay que limpiar a machete, con la mano, con el machete, es muy rudo. Después cuando siembras la milpa y ya crece y ya están los elotes, empieza a sazonar y hay que doblar. La milpa es un poco duro porque suelta mucho, allá le decían aguate. Luego ya cuando está seco el maíz, a la hora de cortarlo también es muy duro porque igual suelta mucho aguate. Y tiene la cara. Sí, anda uno con el calor y es muy duro, muy rudo la actividad del campo. Entonces, pero no sé, yo también tenía otras inquietudes y a partir de ahí ya me olvidé del campo y me fui a vivir a Metapa de Domínguez. Ahí ingresé a una fábrica de almidones, o sea, en el campo producían yuca, la llevaban a la fábrica, ahí se molía, se hacía todo el proceso hasta obtener el almidón.
lo empacaban en bolsas de papel de 40 kilogramos y ese almidón lo enviaban en tráileres a la Ciudad de México para hacer el resistol. O sea, la empresa ahí en Metapa se llamaba Resistol. Ahí trabajé durante 8 años y pues no sé, yo siempre me gustaba mucho escribir y ahí fue cuando conocí un ingeniero de ahí de la empresa. Me dijo, oye, fíjate que me están invitando a que yo colabore con algunos artículos en el periódico El Sol del Soconusco. Yo ni siquiera sabía nada de eso. Eh, pero yo no tengo tiempo, dice, yo veo que tú eres muy inquieto, que escribes, que esto, que lo otro, ¿por qué no? Si quieres, le digo, pero yo no conozco a nadie en El Sol del Soconusco, yo te llevo. Y bueno, me vino a presentar, mire, él es mi compañero de trabajo allá en Resistol, 1900, a fines de 1973, 1974. Me vino a presentar aquí estaba como responsable del periódico don Carlos Correa Leo y a partir de ahí ya me vinculé al periodismo. Yo venía nada más a dejar una colaboración de deportes porque siempre me gustó saber de deportes, no lo practiqué, no practiqué nada por supuesto, pero sí me gustaba estar enterado. Y entonces yo traía mis colaboraciones hasta que don Carlos me dijo, oiga, ¿por qué no se queda ya con nosotros como reportero? Oiga, pero yo no sé hacer eso, ni conocía, obviamente, ni conocía aquí en Tapachula. Ya me había venido a vivir acá, pero aún así yo no conocía. Entonces, no se preocupe, aquí nosotros le decimos, yo lo voy a presentar. Y sí, adiós, fábrica de Resistol, y a partir de ahí ya me vine aquí al Sol del Soconusco. Don Carlos Correa me fue a presentar a Tránsito del Estado, a la Policía Judicial, a los juzgados penales, del ramo penal, del ramo civil, a todas las dependencias y ya me convertí en periodista manejando Nota Roja primero. Y a partir de ahí, ya aquí sigo. Aquí sigo, ya me tocó trabajar en Diario del Sur durante 8 años, también estuve en El Orbe como columnista de deportes, después fui director de un periódico que se llamó 1+2, que fue propiedad de los señores Naumann, aquella familia que fue propietaria de 4 supermercados que se llamaron Realfer, ¿no? Tal vez se acuerda la gente. Ellos tuvieron un periódico que se llamaba 1+2. Fui a trabajar ahí como director, estuve 3 años y medio hasta que ya les dije, bueno, hasta acá. Y ahí sigo. Cuando llegué aquí a Tapachula en esa temporada de los 70, ¿cómo era Tapachula? Bueno, era muy diferente a lo que es hoy. Lamentablemente en el ramo de la construcción algunas casas que no eran exactamente coloniales, pero sí tenían en sus fachadas algunas muestras de cómo era antes. Lamentablemente al crecer aquí Tapachula tiraron todas esas fachadas de las casas, de los edificios y se fue perdiendo, pues digamos, la identidad de los tapachultecos. El último caso, esto no es como una crítica, pero sí hay que decirlo, el último caso, la fachada del Cine Figueroa. El Cine Figueroa que por muchos años fue una identidad para los tapachultecos. Lamentablemente viene alguien poderoso con mucho dinero y construye ahí y derriban todo. ¿Qué otros cines había? El Cine Figueroa es de los más antiguos. También hace muchísimo tiempo estuvo donde está el Hotel Cervantes, ahí también hubo un cine. Y más después el Cine Tapachula, ¿no? que son de los que más recuerdo, ¿no? Y pues son parte de lo que ha habido aquí en Tapachula. Hoy está todo transformado, ¿no? Lamentablemente aquí en Tapachula ha sido un eje para que llegue mucha gente.
aquí, y todos son bienvenidos, por supuesto, ¿no? Pero desde mucho antes llegaron los alemanes, llegaron los japoneses, los chinos, españoles, y hemos aprendido a convivir con ellos. Y ahora después, a manera de marabunta, pues sí, nos han llegado oleadas de migrantes, cubanos, africanos, haitianos, o sea, del Caribe, y todo el mundo de Centroamérica, que tienen problemas en sus países. Hay muchas carencias y pues tratan ellos de buscar mejores horizontes, y el objetivo es ir a Estados Unidos, pero como no pueden pasar hasta allá, se quedan varados aquí en Tapachula, y ya después, al rato, ya son tapachultecos. ¿Cómo nace su primera novela? Yo tengo 2 libros escritos. Tengo 2 libros, precisamente por el conocimiento que tuve del campo, y como después me di cuenta que se iba perdiendo todo. Hoy en día se ve a la mujer campesina que viene a Tapachula, y cuando regresa va cargando su casillero de huevos, va cargando su paquete de maseca. No, eso no era así antes. Si para eso criaban las aves de corral, las gallinas, los huevos los tenían ahí estaban, pero hoy ya no, ahora de aquí llevan su casillero de huevos. Y la maseca, igual, antes estaba el maíz, lo cocían y de ahí se hacían la tortilla, y no, ahora no, llevan la maseca para poder hacer tortillas a base de maseca. O incluso pues, las tortillas van con su tanate de tortilla de regreso para la casa, ¿no? Eso es lo que yo vi. ¿Qué quiere decir esto? Que las costumbres se fueron perdiendo. Entonces, antes de que terminara todo esto, yo me propuse escribir algo relacionado a cómo era la actividad en el campo. Y fue que escribí ese libro, se llama El campo en los 60. O sea, cómo era el campo en esos años de la década de los 60. Allí narro las costumbres, únicamente las costumbres propias de los campesinos, cómo era su vida, sus actividades, y lo que comían, por ejemplo, porque ahí incluyo yo, hay el macús. Son productos que están en el campo, y antes pues era parte de la alimentación. Todo eso lo incluí, lo manejo dentro de este libro, El campo en los 60. Ese libro, el Colegio de Bachilleres de Chiapas hizo el favor de imprimirlo, gracias a que en ese tiempo el director era mi amigo, el licenciado y ahora notario público Edgar de León Gallegos. Él hizo favor de apoyarme en la impresión de ese libro, El campo en los 60. Más después, años después, logré escribir otro que se llama Justino y sus andanzas periodísticas, que no es más que las vivencias que hay o que yo tuve dentro de la actividad periodística. Podríamos decir que es una autobiografía, ¿no? Pero no le llamo tanto así porque ahí incluyo mucha gente. O sea, mucha gente está inmersa en la actividad periodística. Por ejemplo, si es la nota roja, la nota policíaca, bueno, tiene uno el contacto con la policía, con los jueces, por un lado. Si manejo deportes, igual estoy vinculado con los deportistas, con los dirigentes de ligas, o sea, en el periodismo es muy amplio, y por eso digo que no es exactamente una autobiografía, sino muestro cómo es la actividad de un periodista de provincia. Pero meto ahí incluyo en el libro Justino y sus andanzas periodísticas cosas reales que yo las vi o que me tocó vivir a mí. ¿Tiene nuevos proyectos, nuevas? Ya tengo material,
para lo que va a ser mi tercer libro, también relacionado al periodismo, pero pues escribir un libro es literatura, pero en este libro van a ser puros relatos de lo que me ha tocado vivir, ¿sí? Puros relatos. Ya tengo ya la mayor parte de los textos para lo que va a ser mi tercer libro, si es que todavía podemos, si es que la pandemia del coronavirus nos permite todavía. Seguramente que sí. ¿Un mensaje a la sociedad, a los jóvenes? Sí, creo que no hay nada mejor que instruirse. Para los jóvenes que terminen una carrera universitaria, lamentablemente yo no pude y me he dado cuenta que me hizo mucha falta, pero yo también tuve el valor de tratar de proyectarme yo mismo. ¿Cómo? Pues leyendo, asistiendo a seminarios, a talleres, a cursos. Así es como yo me he llenado de conocimientos, principalmente la lectura. Entonces yo recomiendo que primero que procuren sacar una carrera universitaria y luego que lean mucho, que lean muchísimo. Es la única manera en que puede uno avanzar en conocimientos y siempre llevar una vida positiva. Eso también deja buenos resultados, y pues lo veo en mí mismo, ¿no? Yo me he dedicado siempre al trabajo y soy feliz con lo que tengo. Así es. ¿Escritores que tenga así, que le haya gustado, novelas? Bueno, García Márquez, hay muchos escritores, Vargas Llosa, Octavio Paz, hay muchísimos. De la fraternidad literaria bajo el Polo de Mango, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo llegué allí, casi digamos voluntariamente, no nadie me insistió que yo fuera. Yo llegué, me arrimé, me acerqué allí a ellos y me gustó, principalmente porque hasta hoy día no hay directiva de que este sea más que el otro. No. Claro que hay una cabeza visible, que es el médico veterinario Enrique Orozco González, porque también él fue el iniciador de la agrupación y esto fue por una situación fortuita. Él se acercó ahí donde, junto al Palo de Mango, hay un módulo que se llama Paralibros, que atiende la señora Noemí Gómez Cardona, y es del ayuntamiento. Y entonces ahí es para que la gente que llega al parque tenga un espacio donde poder leer mientras está ahí. Ahí fue que coincidieron algunas personas y el médico Orozco, y así fue como se fue creando la posibilidad de contar cuentos, de narrar algunas cosas, y poco a poco la gente se fue acercando, los oyentes se fueron acercando, fue haciendo la bola más grande hasta que decidieron, no, pues entonces cada sábado vengamos aquí a esto, ¿no? Y ya los que participan como miembros de la fraternidad, pues uno a uno se fueron acercando y ahorita por la pandemia no se realiza, pero resulta que anteriormente ningún sábado faltaba para que se llevara a cabo la reunión y todos ahí participan, unos con cuentos, otros con relatos diversos, con poesía, con lectura general y hay de todo, es una convivencia cultural. ¿Algo más que nos quiera comentar, compartir? Bueno, pues ya que me permites el espacio, quiero enviar un saludo a toda la ortizada, así le decimos nosotros,
a toda la hortizada de Tuzlachico. Es mi familia, yo de allá provengo. Donde quiera que estoy, yo me honro en decirme que soy tuzlachiquense. Y pues allá está la hortizada, le envío un saludo a ellos. A la familia Anleu también le mandamos un cariñoso y afectuoso saludo. Y por supuesto a toda mi familia, ¿no? Mi esposa Celia Moreno Díaz y mi hijo Víctor Ortiz. Ahora mi nuera también. Ahí está con nosotros, Ofelia Hernández. Ya tenemos también al nieto ahí, Víctor André Ortiz Hernández. Y pues están apoyando también mi causa. Muy bien, muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes, amigo Catarino Escobar. Muchas gracias por esta oportunidad que me da de dirigirme al público y para que sepan algo de quién soy.